Muy buenas noches a todos ustedes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Continuamos hoy con nuestra serie de Tito, ahora capítulo 2. Habíamos recorrido un gran tramo en cuanto a los requisitos de los ancianos. Todavía en el capítulo 2 tenemos un versículo dedicado a los ancianos, a los varones, a los hombres que Tito va a designar como administradores de la iglesia. Voy a leer entonces del uno al, vamos a leer del 1 al 10, porque creo que no vamos a terminar hasta que termine el capítulo. Dice así la palabra del Señor: pero tú, Tito, ¿verdad? Que le está diciendo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, sean serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora, como dijimos que era un solo versículo, ahora vamos con los versículos para los requisitos de las ancianas, de las esposas de los ancianos. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y empiezan ahora con el versículo 6, requisito para los jóvenes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y ahora del 9 hasta el 10 vamos a ver para los esclavos, para los que trabajan con sus amos, los empleados. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces vamos a detenernos ahí. Si podemos ir más adelante, vamos, pero creo que hasta aquí está bastante bien este video. Y bienvenido usted que le gusta estudiar, usted, amigo, hermano, hermana. Este video trata de los ancianos de la iglesia. Ancianos porque ya tienen buena edad, y obispos porque están encargados de la iglesia, o pastores. Vamos a orar y poner esto en las manos del Señor. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu gran nombre, y también, Señor, gracias por la oportunidad de reanudar otro estudio de la palabra tuya en estos videos que se están difundiendo por muchos lados, Señor. Que el oído del amable oyente a ese oído pueda llegar la preciosa palabra del Señor, la que puede transformar, cambiar, edificar, solidificar, dar fuerzas en todos los momentos. Y por eso, Señor, te pedimos toda ayuda de tu Espíritu Santo para esto, y para que por medio de tu palabra crezcamos a una madurez perfecta, al conocimiento del amado Hijo de Dios, a la madurez, a la solidez, Señor, para agradarte, para también hacer el ministerio que nos corresponde hacer, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, usted busca en la casa el libro de Tito, pequeño libro, 3 capítulos. Y estamos en el capítulo 2, los primeros requisitos para los ancianos, que ya lo hemos anotado bastante, es que ellos sean sobrios.
La sobriedad tiene que ser o trata de aquella cualidad de que la persona no está influida por otras cosas, otras energías que dice la gente también, otras adicciones, otras sustancias. Nada de eso. Persona que está en su pleno juicio, capaz de hacer las cosas naturalmente y claramente en este caso, como es un siervo de Dios, está impulsado por entonces la fuerza del Espíritu de Dios. Aquí también se requiere que ellos sean serios. La seriedad en el diccionario es una postura de también de tener un carácter decidido, no estar jugando y, y de ponerle empeño a aquello que se está haciendo. La prudencia, también que se va a repetir varias veces, es una actitud clara del siervo del Señor. Entonces, la prudencia, aquel que actúa premeditadamente y no inmediatamente, sin pensar, sin razonar. Tienen que ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. El apóstol Pablo aquí en este estudio ha hablado mucho de la sanidad de la fe, de la también de las doctrinas y en el amor ahora y también en la paciencia, sanos en la fe, porque entonces puede que haya una fe que no sea sana, una fe que está enferma o que no está puesta en el lugar correspondiente. La fe bíblica, la fe es el oír de la palabra de Dios para la salvación. El amor, un amor sano y una paciencia sana es lo que el apóstol ha anotado para los ancianos en este capítulo, en un versículo, y usted se va al capítulo 1 y usted va a encontrar una amplitud grande de requisitos para los ancianos. Tito tendría que ir enseñando estas cosas y no solamente enseñándolas, sino como quien va captando esto y esto es lo que debe sobresalir de la actitud de un anciano que se encarga de una iglesia. Pero como eso ya lo vimos, entonces nosotros vamos a proceder con los requisitos ahora de las ancianas. Y aquí usted lo tiene en la diapositiva, Tito capítulo 2 del 2 al 5. Pero hay que ver algunas palabras. ¿Cuáles? Porque como estamos estudiando la palabra de Dios, es, ¿cómo se dice? Sería, ah, sería que si uno pasa por alto algunas cosas, sería una lástima, vamos a decir así, sería que no pudiésemos abordar lo bello de las escrituras. Las escrituras están en un idioma griego porque es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento estaba en hebreo y lo mismo. Muchas veces nos vamos a ver qué dicen la escritura en griego. Y aquí en el versículo, vamos a ir empezando en el versículo, es el capítulo 2 y el versículo 3. Dice, las ancianas. Las ancianas son los cargos o las personas que acompañan a los ancianos. Son maduras. Aquí nosotros vamos a entender claramente que no son personas novatas. Cuando se habla de ancianos, se habla de la edad. Y cuando se habla de obispo o, o se habla de diáconos en otros lados, también se habla de pastores, entonces se habla de los cargos. Y aquí las ancianas son la esposa
de los ancianos, porque lo estamos viendo aquí clarito. Entonces, las ancianas en el versículo 3, note aquí que en la palabra de Dios dice, asimismo. Asimismo quiere decir, como veníamos refiriéndonos a los ancianos, requisitos entonces para las ancianas, asimismo, los mismos casi requisitos. Pero si los estudiamos, hay algunas diferencias. Y si nosotros vamos a 1 Timoteo 2, 5 y 10, vamos a ver también esos términos. Vamos a ir para no ir tan rápido. Entonces tenemos aquí 1 Timoteo, este se va conmigo también allá, está cerquita porque está atrás, y el capítulo 2 y el versículo 5 dice así, porque hay, 1 Timoteo, a ver, porque hay un solo Dios. No, entonces, este sería 2 Timoteo 2:5 será. Vamos a ver. Este versículo se refiere a Jesucristo. 2 Timoteo 2:5. Ajá. Bueno, tampoco parece. Las esposas de los ancianos, su esposa se menciona en el capítulo 1 de Tito. Y también aquí donde íbamos a ver, pero como no lo encuentro de una vez, no voy a perder mucho tiempo, porque a veces pierdo tiempo cuando no lo encuentro, no lo anoto bien. Las esposas de los ancianos aparecen en el capítulo 1 y sus hijos, cómo él debe tratar a su esposa y cómo él debe tener sus hijos. En cuanto a sus hijos, vamos a verlo en el capítulo 1. Dice en el capítulo 1, dice, marido de una sola mujer. Esta es la mujer que se ha casado con el anciano y ya lleva tiempo. Y es una de ellas solamente. Y que tenga hijos creyentes. Y que los hijos no estén acusados de disolución, de problemas seguramente escandalosos. Y asimismo, entonces los requisitos serían, vamos ya ahí anotando. Ella, como una persona anciana, debe ser reverente en su porte. En su porte será la estatura, porque nada tiene que ver la estatura, porque ah, hay personas altas, hay personas bajas, y igual hacen el mismo trabajo, porque se entiende que es la disposición que tiene. Pero el apóstol Pablo aquí hace una mención o una palabra del porte, del tamaño, de la edad, vamos a suponer, o del cargo o su comisión que tenga, en este caso, la esposa del pastor. Parece que la esposa del pastor tiene una posición, tal vez hasta más alta que la posición que tienen las otras hermanas en la iglesia. Lo mismo el anciano tiene una posición, una comisión, un tamaño, un porte más alto que los demás. Esto no lo hace a él adorable o no lo hace que las personas le hagan reverencia, vamos a suponer, no, sino que la posición es más alta, de mucha responsabilidad. Entonces aquí el apóstol dice que esa comisión, ese cargo que ella tiene, que sea reverente, que lo haga como un trabajo especial, divino de Dios para su iglesia. Y lo hará muy bien.
y que sea consciente de la posición que tiene. La gente la está viendo. La gente está viendo al esposo está viendo a ella, está viendo a sus hijos, a su casa, sus palabras, su actitud, y la gente se la pasa observando todo. Uno para tomar buenos ejemplos y otro para criticar. Y por eso la posición que tiene esta mujer, ella es consciente que debe tener una conciencia de cómo se presenta delante de las personas. Y cuando la Biblia habla de integridad, es cuando no está delante de las personas, sino en todo tiempo. Que esa palabra también estará aquí. Una posición alta pero reverente, porque se vive delante del Señor. Hebreos 12:28 y, y otro, el Salmo 2:1. Y se lo voy a dejar a usted para que lo estudie allá en casa. Y seguimos. Vamos a seguir aquí con los requisitos del anciano. Una posición entonces que tiene que ver con mucho para edificar. Las posiciones tal vez del gobierno son para controlar, para las visiones que ellos tienen sería para que el país crezca, para que el país tenga suficientes trabajadores. Y esta posición de la anciana no es exactamente así, sino cómo ayudar a las personas que están yendo a la iglesia. Pero el apóstol Pablo la va a ubicar en ciertos grupos. Mírenlo aquí. Entonces, una posición especial que adorna la doctrina de Dios, que sostiene a otros, a muchos. Hay unos requisitos parecidos en 1 Timoteo 3:11, que dice que sea honesta, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo, que serían casi los mismos requisitos que vamos a ver aquí. En Tito 2:2, reverentes, santas, consagradas en su comisión. Ya lo hemos estudiado. Y la segunda, o el segundo requisito sería que no calumnie, no calumniadoras, que no haya calumnias. Un control, entonces, en lo que dice o en sus impulsos y en, en su palabra. Entonces, reverencia tal vez en su porte tendría que ser entonces una imagen que debe tener en la iglesia y en la sociedad una figura santa. Claro, no tiene rayos de luz, ni corona luminosa, ni vestido resplandeciente, pero que entre las demás adultas es una figura madura espiritual y que así se manifiesta. Qué hermoso, de verdad, qué hermoso. Entonces la anciana, igual como quien se presenta en la televisión, en los programas de radio, en cualquier otra conferencia, cualquier cosa así en las cámaras, tiene una gran posición delante de las personas, delante de Dios. Y también, tercero sería no esclava del vino. Ya dijimos, una posición santa, un control único en cuanto a sus impulsos, sus palabras, pero también aquí en cuanto a que no se deja esclavizar del vino, no se hace adicta a las bebidas,
alcohólica, el vino, no se deja dominar por eso, un control en su voluntad, en sus deseos o apetitos, en lo que toma. Tiene que ver entonces con la ingesta de alimentos, en este caso. Muchas veces está delante de las personas y si no lo estuviera también, porque la integridad es que si está delante o no está delante del grupo, entonces no se hace una adicta al vino, tiene un control, porque aquí no es que no puede tomar, parece, porque cuando se da requisito para los ancianos, los pastores, los obispos, entonces en ese sí que no sea dado al vino, ¿verdad? Pero aquí parece que puede tomar algo como una bebida. Algunas personas lo utilizan después de la comida o también en la Santa Cena, todo eso, pero no dada al vino, no esclavas. Y, la, y seguimos con la cuarta, maestras o maestras del bien y también maestras de mujeres más jóvenes, porque ella es más adulta. Vamos a leerlo, a ver. Dice que enseñen a no esclava del vino en el 3 y maestras del bien en el versículo 3. Pero en el versículo 4, que enseñan, son maestras, mire. Y se les dice maestras del bien y se les dice aquí en el 4, maestras a las mujeres que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Tienen entonces una profesión y, y están trabajando en esto. Son maestras del bien. Todo lo que sea bueno. El apóstol Pablo aquí en esta carta habla mucho de hacer lo bueno, de hacer buenas obras. Y la carta va a terminar así. La carta termina que el cristiano verdadero está capacitado para hacer buenas obras. Pero en este caso, la esposa del pastor y por ende cada cristiano y el pastor, el anciano y todos los miembros de la iglesia tienen que hacer buenas obras. Nosotros fuimos hechos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No salvan, no salvan porque algunos han sido enseñados así. Tal vez yo cuando era pequeño, que las buenas obras me ayudan a entrar al cielo, que Dios le gusta. Y las buenas obras son mandamientos de Dios, ¿no? El amar al prójimo, no hacer daño. Eh, y los mandamientos del Señor, dice la palabra, en estas sola palabras se agrupan, que ama a Dios y ama a tu prójimo. Si amas al prójimo, haces buenas cosas. Si amas a Dios, harás lo mejor. Pero como decíamos, las buenas obras no ayudan o no son los requisitos suficientes para salvación. La Biblia dice en Efesios 2, 8, 9 que por gracia sois salvos. Nótelo ahí, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero el siguiente versículo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Soy salvo por gracia. No soy salvo por obras. Por medio de las obras, por medio de guardar la ley, que el apóstol Pablo habla en las otras cartas, nadie será justificado. No hay justo ni aun uno, dice Romanos o dicen también los Salmos. Y la idea de que
si soy bueno, Dios me va a juzgar o me va a calificar para entrar al reino. Es una idea que está basada como en lo que yo pienso, porque el diseño de la salvación que usted ve en la Biblia, si fuera por obras, ¿usted cree que Cristo hubiera venido entonces si la gente tiene un medio por el cual puede ser salvo? Y mucha gente lograría muy buenas obras, quien dice que no, pero la Biblia dice que la salvación es por medio de la fe y que Cristo es el Salvador y que Él tuvo que morir para perdonar nuestros pecados y que nuestros pecados nos llevan al infierno, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, si Cristo no hubiera venido, nadie por obras se salva o por cumplir los mandamientos. Pero ahora Cristo se ha presentado y el que cree en Cristo, el que obedece a Cristo, se arrepiente de sus pecados, será una persona salvada y de hecho empezará a hacer buenas obras. ¿Por qué es salvo? No porque esas la van a ayudar a completar la salvación. La salvación la da Jesucristo completamente, eternamente. Pero nosotros, después de ser creyentes y nuevas criaturas, podemos, queremos y debemos hacer buenas obras. Bueno, buenas obras para todo el mundo. Estas ancianas van a enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a su marido. Cuando una mujer tiene un problema en su casa, eh, ella no va a decir, bueno, déjalo de una vez, sino que antes que haya tal vez ruptura, la esposa de este anciano puede que esté trabajando y debe estar trabajando en la vida de las mujeres más jóvenes. Si una mujer dice, hermana, mire que mi marido trabaja mucho, viene tarde a la casa, no tiene tiempo para mí, eh, yo ya cuando viene estoy durmiendo y se va temprano. Entonces ella buscará la manera para que esta situación frustrante seguramente para una familia no sea la causa de la ruptura, porque usted puede amar también aunque no la persona no esté presente. Ahora hay muchos medios de comunicación y Dios le dé sabiduría entonces a las ancianas para que tengan palabras que puedan decir, bueno, yo pasé por la misma situación. Entonces yo trabajaba con mis hijos para dejar un letrero tal vez para mi esposo, que cuando él viniera supiese que le amamos, que le estamos esperando. Y bueno, hay muchas maneras, yo no, en este momento no voy a empezar a decir cuál es la mejor, cosa que el amor entre las parejas y novatas, vamos a decir, se acrecente, sea el lazo que las mantiene, porque una pareja sin amor está en el borde de la ruptura. El amor es el enlace de la unión matrimonial, como Cristo también en la primera persona, que debe estar incluida en nuestro matrimonio. Entonces, debe tener la sabiduría de Dios para enseñar a esas mujeres más jóvenes a, a, a desear amar a su esposo. Su esposo viene cansado. O si son otras cosas, como que mi esposo ya no tiene mucho interés en mí. Entonces, hay maneras, ¿verdad? Y Dios dé sabiduría
para que pueda ayudar a las parejas. Pero el apóstol Pablo aquí habla de que las mujeres pueden amar a su marido. No dice que el marido debe aprender a amar a su esposa, porque en Efesios ya lo había dicho: marido, amad a vuestras esposas. Tal vez los esposos no lo expresan con palabras, pero trabajando para ellos, para los hijos, trayéndole algo, comida. En eso puede que ellos digan que yo los amo, que me desvivo, sufro por ellos. Pero entonces la esposa acá tiene que aprender a vivir con esas condiciones que no, de por sí no son para siempre. Entonces deben tomar tiempo juntos en en los días libres, en las horas libres, en las vacaciones. Habrá algunas soluciones que la esposa del pastor va a darle a estas mujeres. También deben amar sus hijos. Los hijos cambian de actitud mucho y cambian de tamaño, y a veces se van de la casa, o a veces sus vidas son bastante independientes. Niños con tan niños necesitan la mamá, pero ya más grandes no. Entonces, las hermanas mayores van a ayudar a las hermanas menores a amar también a sus hijos, comprender sus hijos, ayudarlos para que el hogar sea un hogar feliz, un hogar que lleva adelante la gloria del Señor Jesucristo. También otro requisito es que deben ser prudentes. Para los jóvenes se dio el requisito de la prudencia, y también para los ancianos, como lo leíamos. Porque la prudencia es como uno piensa para actuar precavidamente, no impulsivamente. Y entonces está determinado para todos. Deben ser prudentes todos. El Señor Jesucristo a los discípulos dijo: tienen que ser prudentes. Tienen que saber que el enemigo está allá adelante, que adelante hay barreras, que habrá toda clase de obstáculos, pero la prudencia te ayuda a pensar un poco, a ver cómo sigues. Y de esta prudencia para jóvenes, que más adelante lo vamos a ver si llegamos allá, vamos a hablar bastante de lo que tal vez dice el libro de Proverbios. En cuanto a las ancianas, también deben ser cuidadosas de sus casas, cuidadosas de sus casas. ¿Tienen casa? ¿Cómo está su casa? Si da consejo es porque adentro de su casa, en su propia casa, hay muchas cosas loables, porque ha permanecido. Mire cuántos años tiene, y ahí está con su querido esposo, trabajando juntos. Un matrimonio hermoso, matrimonio que ya tiene hijos bastante grandes, que han sido puestos a la luz de la sociedad y de los mismos hermanos, y que han podido sobrellevar. Deben ser, entonces, su casa, cuidadosa de su casa. Su casa sería el esposo, los hijos y las cosas que están en su casa también. Una casa limpia, una casa ordenada, una casa acogedora, una casa que no tiene necesariamente que ser una hermosa casa con todos los lujos de la vida, porque en cualquier lugar donde haya bastante higiene y arreglos, pequeños adornos, y tal vez no un mal olor, entonces es un lugar acogedor. Mire para que vea. Yo soy del campo, y si en el campo usted tiene un árbol ahí pequeño que tiene hojas, y usted lo limpia bien abajo, y usted pone una hamaca y la basura la tira para allá y busca un refresco. Entonces es un lugar muy lindo para pasar un rato. Entonces la casa tiene, con sabiduría, la mujer tiene que arreglar
su casa para que sea un lugar acogedor, porque van a llegar muchas personas. En el transcurso de los años, imagínense cuántas personas llegan, comen, toman, se quedan hasta en la casa o personas van y vienen. Cuide su casa. Su casa es un pedazo de cielo, como dicen algunos. Su casa, la gente tiene ganas de ir, la gente tiene ganas muchas veces de estar en ese lugar. Otro requisito sería que sean buenas. Maestras del bien, tal vez sería lo mismo que acá. Eh, Estas personas tienen una actitud de bondad y esto es entendible para todos nosotros. Otra vez, en el otro requisito que sería el noveno, serían sujetas a sus maridos. Otra vez el enfoque más fuerte se ve en su casa, en su ejemplo, con sus hijos, con su marido. Pero aquí el apóstol dice que ellas deben sujetarse a su marido. Algunas personas o mujeres dirán, pero yo cómo me voy a sujetar a mi marido que es malo. Pero estamos hablando de un marido que debe ser ejemplo en la iglesia, que así mismo como la esposa tiene requisitos, estos requisitos se repiten en el esposo, porque la palabra así mismo está ahí, mírenla ahí, usted la vio, dice en el versículo 3, las ancianas así mismo. Se requiere entonces de el esposo que sea un ejemplo, pero la esposa también. Y que la Biblia ha determinado que hay un orden. El esposo es la cabeza, la mujer debe estar apoyada en su esposo. Hay un estudio por ahí que me gusta porque dice que debe responder a lo que su esposo quiere. Vamos a suponer que si deben estar sujetos los hijos, deben responder a, a la dirección que da su padre. Y la dirección muchas veces está tomada entre los dos, porque la sujeción, mucha gente la ve como que yo tengo que hacer solamente lo que él dice. Él es un dictador. Él es una persona que no se le puede contradecir. Pero no es así, porque aquí no estamos hablando de en una dirección únicamente. No, aquí estamos hablando que la persona que tiene el esposo a su lado es inteligente, es capaz, también tiene voluntad, tiene buena vista, tiene buen corazón. Entonces no es difícil andar en la dirección correcta. Y todos, el marido y la esposa y los hijos, están unidos y, y nadie se separa entonces de las decisiones del gobierno y de la ruta que lleva el hogar, el matrimonio. Trabajando en todo, parece que la doctrina de la palabra corra sin, sin atracos. Vamos a verlo, sujetas a sus maridos, dice aquí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este es un requisito que se está dando ahorita mismo a las esposas de pastores, pero tal vez este requisito se va a dar a todas las personas que aquí estamos, que están incluidas en esta carta, que aquí estamos hablando de ellas. También el pastor y el anciano, las hermanas, los jóvenes, los trabajadores, todos deben adornar la palabra del Señor con esas actitudes.
Y si no lo hemos hecho, bueno, estamos aprendiendo a hacerlo y debemos corregir nuestros errores. Y entonces hay otros requisitos que no vimos. Tiene que ser castas. Este requisito también es importante en las mujeres. Se les da a las mujeres que son resguardadas para su marido, solamente para su marido, no entregadas a la sensualidad que puede atraer a otros hombres. La castidad. Usted ya tiene un, un marido y del cual también usted está trabajando con Dios hasta la muerte, con Él hasta la muerte, ha prometido delante de Dios. Y bueno, por eso tenemos aquí ancianas que ya han pasado muchos años. Estos requisitos hermosos, difíciles a veces, está dándolo el apóstol Pablo, una persona que conocemos que no se le ve una esposa a su lado. Pero él dice que estas cosas Dios se las ha revelado. Es la palabra de Dios. Una mujer entonces puede transmitir su rol a otras personas. Y esta es la esposa de un pastor idónea, ayuda idónea en todas las facetas. Una mujer que se deja guiar por su marido, como lo estábamos viendo, una mujer sujeta. Y lo contrario sería una mujer que no tiene control no se puede tener control sobre ella, que hace tantas cosas sin el apoyo de su marido. No, aquí de ninguna manera, y no se puede trabajar entonces, porque todo el mundo va a ver eso. El esposo tiene buenas actitudes, buenos deseos para ayudar a los hermanos, pero la esposa no, ya ahí hay un estorbo. Pero si la esposa tiene esa visión, y creo que entonces el hermano Tito tendría que buscar a esa pareja así. Pero claro, llegar a cumplir todos estos requisitos creo que no es fácil. Pero con la ayuda del Señor, como el Señor da los dones, como el Señor también es el que al decidirnos al ministerio, el Señor es el que nos da la fuerza, la capacidad. Muchos lo pueden lograr. Tal vez otros están en eso porque faltan todavía algunos detalles en alguno de ellos para que sean así, que tengan los requisitos, cumplan con estos requisitos. Que Dios le ayude porque, bueno, somos humanos y en una pareja, pues si no se ponen de acuerdo, no van a seguir adelante en este trabajo. Y ojalá Dios les ayude a las parejas cristianas que tienen a cargo la iglesia. Si vamos entonces al capítulo 2 y el versículo 6, vamos a encontrar entonces que en la iglesia de Creta, porque específicamente estamos hablando de la iglesia de Creta, pero cuando nosotros hablamos de la iglesia de Efeso, cuando nosotros hablamos de Corintios, Romanos, cualquiera de esta iglesia, por ende, entonces estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero aquí hablando de la iglesia de Creta, podríamos nosotros preguntarnos, ¿habría entonces deficiencia en los jóvenes que dirigían la iglesia o que trabajaban dentro de la iglesia? ¿Serían los jóvenes de Creta imprudentes en muchas cosas? Sí, a veces sí, ¿verdad? En cada iglesia también los hay, pero también hay jóvenes que quieren ser prudentes, que quieren trabajar. Entonces, en esta sección para jóvenes, nosotros vamos a encargarnos de ver poco a poco
cómo el Señor quiere ordenar la iglesia. Que una iglesia es muy especial, pero puede llegar a ser mejor todavía si hay esta clase de orden. ¿Qué orden? Ya habíamos hablado de los ancianos. Dentro de los versículos que hablan de los ancianos y las ancianas, habían los versículos de aquellos contumaces. ¿Usted se acuerda? De aquellos mentirosos, glotones, cretenses, que hablaban vanidades, fábulas y genealogías, y que enseñaban por dinero a la iglesia. Eso ya lo vimos en el otro video. Entonces, en este video vamos a ver cómo deben ser los jóvenes de la iglesia. Deben ser prudentes. Dichosa entonces la iglesia que tiene un poco de jóvenes prudentes, porque no vamos a pensar que todos los jóvenes son prudentes, o que todas las mujeres, o que todos los hombres, no. Pero el que sirve al Señor, entonces váyase preparando para esto, para, para oír y corregir muchas de las cosas en nuestras vidas. Proverbios tienen una lista bastante larga en realidad, y no vamos a leer Proverbios porque es muy largo, para que cuando los jóvenes del Antiguo Testamento, imagínense, y que vivían en Israel o que servían al Señor y que trabajaban y que formaban un país, una nación santa, al estudiar, al oír, al practicar estas palabras, estos dichos que son los proverbios, son de Salomón y también de otros escritores, ellos pudieran lograr lo mejor y llegar a ser prudentes, precavidos, sabios. Como dice Proverbios, son para los que escuchan y obedecen sabiduría y quieren andar en la mejor doctrina o adoctrinados en la mejor forma. Aquellos jóvenes que quieren conocer razones prudentes, sabiduría, cosas interesantes, cosas de sabio, el consejo de prudencia, eso se repite muchas veces, el consejo de justicia, de juicio y equidad. Aquí no vamos a poder extendernos mucho. Y que los proverbios dan sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Imagínese que usted pueda hablar de un joven, oh, qué joven más sabio, más adoctrinado, más prudente, un joven que se inclina por el juicio, la justicia y la equidad, que es sagaz, que es inteligente y, y que tiene un nivel de cordura excelente. Entonces, qué maravilloso. De usted dicen eso, usted es joven así. Cuando usted lo ven, este joven es diferente. ¿De dónde habrá aprendido eso? ¿Quiénes serán sus padres? ¿A dónde estará yendo? ¿A qué escuela? ¿A qué colegio? ¿Cómo habrá logrado esto? Y de verdad, esto da una autoestima muy especial, da una felicidad. Pero la mayoría de los niños, de los jóvenes, de las personas, uno las ve haciendo muchas tonterías y gastando el tiempo en ello y agradándole estas cosas y así construyendo la vida desde la juventud hasta a la mediana edad, sin darse cuenta llegan allá y todavía son lo mismo. Y no es que el joven prudente sea una piedra, sea una roca, porque la felicidad viene junto con ello, en la hermosura de rostro y de corazón y de santidad y de luz viene con ello.
La Biblia en primer libro de Samuel 16, 18 y 18, 14, 16, se habla de David, que David era un hombre prudente, pero no en este momento era un varón maduro, era un joven. La gente hablaba de él. Este joven es prudente y es y no insensato. Y estamos utilizando bastantes palabras que tal vez no conocen tan bien, como que hay otras palabras que pudiese utilizar. Un joven prudente, un joven sabio y un joven insensato, un joven tonto, un joven simple, un joven eh, que no tiene sabiduría. Pero cuando la Biblia habla en Mateo capítulo 7 24 al 27 de el hombre, pues, y puede ser humano, la mujer, todos necesitamos construir nuestra vida en algo y para algo. Y pareciera aquí que la parábola de el hombre prudente y el hombre sensato se refiere a la vida. Y la Biblia dice aquí, el hombre prudente edifica su casa sobre la roca y el hombre insensato, tonto, simple, edifica su casa sobre la arena. Y se pone uno a ver en el tiempo, entonces, ¿qué pasa en el tiempo? Bueno, en el tiempo entonces vienen las pruebas. ¿Y qué pasa cuando uno edifica su casa en una arena? ¿Qué va a pasar? Que cuando vienen los vientos y mucho más las inundaciones, entonces esta casa se va abajo, porque la casa no debe estar expuesta a una inundación, una corriente fuerte de agua. Y si está en la arena es porque está bajito, si está en la arena es porque no tiene fundamento. Pero aunque se construya una buena casa en la arena, es peligroso. O sea, al final, cuando, cuando la vida está llena de muchas pruebas y la prueba final es que el hombre se salvará si ha edificado su vida en Cristo. Si el hombre no edifica su vida en Cristo, si no pone su fe en Cristo, el hombre ha puesto su fe en él mismo, ha construido su vida sobre otras cosas. Y la Biblia dice que va a caer aquella casa. La vida del hombre insensato no permanece eternamente. La vida del hombre sensato, el hombre prudente, que edifica su vida en Cristo, porque Cristo permanece para siempre y el que la edifica en Cristo va a permanecer también. Puede estudiar bastante esta parábola, puede verla, compararla, puede pensar. Tal vez los jóvenes ahorita mismo están tomando toda clase de ideas. Piensan, bueno, la religión es algo, pero no me satisface. Además, ahí no hablan científicamente, pero usted se va a dar cuenta al final de la vida si los que obedecemos la Biblia tenemos razón o no, porque la vida es larga y la vida tiene muchas pruebas y usted se va a dar cuenta. Además, el significado de prudencia en latín es prudentia, es proceder con cuidado, hablar y actuar con precaución y discreción y tiene que ver con la moderación de las palabras, actuar con pensamiento precisivo que yo percibo y prevengo lo que voy a hacer. Pensamiento reflectivo, yo voy a ver bien si esta tabla aguanta, si doy un paso en falso, antes de hacer todas las cosas. La Biblia da ejemplos, como dijimos de David, pero la Biblia da otros ejemplos como José de Egipto en Génesis 41:39, que era un joven prudente y por esas cosas no quiere decir que todo le va bien en todo momento, sino que todo le va a ir bien a pesar de las pruebas que pueda pasar.
Y José o Daniel o David, que lo vemos reinando algunos, fueron sometidos primero a grandes pruebas. Parece que las pruebas son también el medio en el tiempo que se usa para moderar el temperamento, el carácter de una persona, para ver qué va a hacer en el futuro. Y la Biblia dice, el necio en Proverbios 12:16 muestra enseguida el enojo. Vamos a ver el otro, pero el prudente pasa por alto el insulto. Una persona que habla mal de nosotros, el necio se enciende en ira y le responde y pelean. Pero el prudente no se deja encender por eso. No es que no le duela y no es que no siente y no es que está mal lo que le están diciendo, pero tiene un control, mire para que vea, control en su emoción, en su pensamiento. No actúa inmediatamente. El prudente ve el peligro y lo evita. El simple sigue adelante y sufre las consecuencias. Eso es fácil de entenderlo. Pero el prudente ve el peligro y no va hacia adelante. El simple ve y sigue. No me importa. Yo sigo. Yo puedo. Y de esta manera entonces muchos han fracasado o han perdido la vida. Proverbio 17:28. Hasta un necio pasa por sabio cuando hace silencio, guarda silencio. Se le considera prudente a una persona que cierra la boca. Mire, el simple hecho de no actuar en cualquier reacción violenta, rápida, es catalogada como sabio. El que mucho habla, mucho hierra, y el que es sabio refrena su lengua. Prudencia tiene que hablar mucho, que tiene que ver mucho con el pensamiento, el actuar y el hablar. Y aquí dice el necio, el que mucho habla, mucho puede que hierre. Entonces, ser sabio aquella persona que no se la pasa hablando, toda clase de cosas, porque eso lo hemos visto, ¿verdad? Mujeres y hombres y jóvenes que hablan esto, aquello y la. Todo es habla, habla. El necio desdeña la corrección, o sea, aprecia la corrección de su padre. No la aprecia, perdón. Y el que sí la aprecia, demuestra prudencia. El necio no quiere que nadie le corrija porque se cree sabio, pero el sabio se deja corregir. Su papá, estamos hablando de los jóvenes. Y ya en el siguiente versículo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Vio? Pablo le habla de buenas obras a las mujeres, a los hombres, a los adultos también, a todos. Pero aquí la palabra que nosotros vamos a ver, como la vimos otra palabra de que así mismo es presentándote. Presentándote, ¿verdad? Es enseñándote. Voluntariamente te das paso adelante. ¿Ves? Cuando la profesora dice, fulano es tal, de una vez usted dice, presente. O somos niños que tenemos que ir a la escuela, o jóvenes, presente, aquí estoy. Y para buenas obras en la iglesia o en la sociedad, en la calle, dice la Biblia que tú como joven cristiano, tú debes presentarte como ejemplo de buenas obras. ¿Quién va a hacer esto? Yo lo voy a hacer. ¿Lo puedes hacer? Bueno, con la ayuda del Señor. Pero la Biblia dice aquí que tú te vas a presentar como ejemplo de buenas obras, presentándote tú joven. Ahora aquí le dice el apóstol Pablo es a Timoteo, perdón, a Tito. Tito, tú también eres joven.
preséntate tú, adelántate tú como ejemplo de buenas obras. Vamos a construir esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a barrer, vamos a fregar, vamos a limpiar el patio, vamos al el techo, vamos a cantar, vamos a dirigir, vamos a hacer. Tiene que ver con la obra de Dios en todos los aspectos, pero tú te presentas como primero, como ejemplo, como el primero que va adelante entre todos. Todo lo que se puede hacer en la iglesia, que sea bueno en la sociedad. Y en la enseñanza, porque este versículo va terminando por aquí, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Él decía a los jóvenes, si tú enseñas, tienes que mostrar seriedad e integridad. Y si tú estás siendo enseñado, la misma cosa. Porque qué difícil es enseñarle a jóvenes que no prestan atención y que todo es relajo. Pero qué fácil enseñar a una persona cuando está tomando en serio la cosa. Y aquí el apóstol Pablo dice, si se va a enseñar, si usted le enseña o si usted es enseñado, usted debe mostrar seriedad y integridad. La integridad es la práctica de ser una persona honesta y respetuosa y que se adhiere a los valores y mantiene una decisión positiva, incluso cuando nadie le está viendo. Integridad es que yo soy así, de malo no, yo soy así, de, que en la enseñanza muestro integridad y en otras cosas, seriedad, dignidad, formalidad, responsabilidad, sobriedad, actitud responsable. Yo, yo puedo hablar de muchos jóvenes que son así, o de varios, porque no todos, ¿verdad? Ellos van a mostrar seriedad en cualquier cosa que se les enseñe, pero otros les va a costar más. Pero el apóstol Pablo aquí quiere que usted muestre eso. Bueno, nosotros ya llegamos al versículo 7. Vamos al 8. Palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y es entonces la persona que está enseñando. Cuando está enseñando, debe enseñar con palabras sanas e irreprochables. Irreprochable que dice aquí. De modo que el adversario, ¿cuál es el adversario? Porque en esa iglesia de Creta había muchos opositores. Deben avergonzarse y no tienen argumento alguno para decir en contra del que está enseñando. ¿Qué se está enseñando? Entonces, la palabra. Cualquier otra cosa que usted enseñe va a tener un poco de errores, pero si usted enseña la palabra así como es, no tiene errores. La palabra es un libro importante que por todos lados usted la estudie, ella enseña, ella edifica, ella hace madurar a la persona. Pero hay que conocer la palabra. El que enseña debe conocer la palabra, debe conocer el tema, debe estudiarlo bastante. Claramente uno no va a estudiar toda la Biblia en 40 años entonces para empezar a predicar, porque normalmente se está predicando desde que uno tiene unos 2 o 3 años de estudio, pero en la mayor manera que usted estudie la palabra de Dios, así usted tendrá palabra irreprochable, palabra poderosa que el adversario no podrá contradecir, porque si contradice usted tiene otra palabra que le va a ayudar. Y empezamos entonces con el número 9 para llegar hasta el 10. Exhorta a los siervos, esclavos que hay en la iglesia, trabajadores, empleados. Ellos deben sujetarse a sus amos. Acuérdense que también hablamos de la mujer como a los hijos que se sujeten a su esposo, a su padre.
y que agraden en todo y que no sean respondones. 3 requisitos aquí en este versículo. Sujetarse es hacer, responder es reaccionar a lo que me están diciendo. Y debo agradar a mi jefe. Esto no está hablando de una mujer que le agrada sexualmente, está hablando de agradarle por la actitud que yo tengo, el comportamiento, la forma en que me dedico al trabajo. Llego temprano, salgo a la hora, si hay que salir, y no estoy jugando, no estoy derramando, estoy serio en lo que estoy haciendo, estoy formal, me puedo reír, claro, no es que aquí no se puede reír nadie. Y la juventud es una vida muy risueña, y la niñez, la adolescencia. Y también cuando está más duro debe reírse, porque está seco, dice la Biblia, no es remedio para los huesos. Y seguimos en el versículo 10. En el versículo 9 dice que no sean respondones, que no reaccionen con una respuesta al contrario, diferente. No, a mí no me gusta eso, no, nunca he hecho eso, yo no hago eso. Pero si usted está trabajándole a alguien necesita que usted haga esto, usted tiene que hacerlo, además le van a pagar por eso. Si responde debe ser positivamente, diciendo sí, aquí estamos a la orden, hacer todo lo que usted diga, lo que sea bueno, porque no va a ser lo que sea malo, porque en toda la Biblia, si usted le aconsejan hacer cosas malas, no debe hacerlo, sea el que sea el rey, el gobernante, el papá, la mamá, el doctor, el profesor. Si le aconseja hacer algo malo, no lo haga. Y usted está haciendo la voluntad de Dios. Pero en todo lo bueno usted debe hacer. Hay que tener sabiduría para saber qué es bueno y qué es malo, porque a veces es una trampa. Y no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Defraudar, quedar mal y intencionalmente, sino mostrándose fieles en todo. Estamos hablando del trabajo de la iglesia, para que en todo, y aquí termina y resume el apóstol Pablo lo esencial de las actitudes aún de los siervos que trabajan allá afuera, en empresas, en cualquier lado, en el Ministerio de Educación, en el hospital, en los súper, en cualquier lado, en las bombas. En todo lo que usted hace hay un propósito. Usted está adornando la doctrina de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo la adorna? Haciendo lo correcto, haciendo lo bueno. Que la gente cuando habla de usted, pues hable que sí hace las cosas bien hechas. Ahora, nosotros no hacemos las cosas bien hechas 100% todo el tiempo. No, la gente va a hablar algo de nosotros, siempre algo, pero vamos corrigiendo si acaso es una torpeza nuestra, y si acaso no es así, a todo el mundo tampoco le vamos a caer bien. Pero aquí el apóstol Pablo dice que lo que hacemos bien adorna la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos salvos y creados para buenas obras y para que seamos luz y testimonio en este mundo. Y si no lo hemos podido hacer, entonces lo vamos a corregir y lo vamos a poder hacer de nuevo. Como quien fue a la cárcel. Quien fue a la cárcel ya se dañó su récord policíaco y su confianza. La gente ya no va a confiar en él. ¿Cómo puede reconstruir eso? Bueno, en la sociedad se puede. Muchos lo han hecho. Estaba hablando de uno que estaba oyendo, uno que estaba en la cárcel, salió, se convirtió allá y empezó y fue entonces uno de los mejores pastores en su época. Imagínense eso. Hay cantantes, Robert Orellano es cantante, y hay otros escritores o trabajadores que primero no podían, dieron un mal paso, mal testimonio, pero después ellos se convirtieron en un gran ejemplo para la sociedad, para su iglesia, y probaron que el hombre puede reformarse con la ayuda del Señor, mejorarse, perfeccionarse
con la ayuda del Señor. Así que después vamos a revisar los siguientes versículos, los 11. Me gustaría mucho porque es unos versículos que tratan de un tema un poquito diferente, pero muy importante en lo que dicen aquí. Así que estudien en su casa del 11 al terminar, al 14, al 15, y luego estaríamos hablando de estos pasajes, estos versículos en otro video. Así que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión de su Espíritu, le llene para que la posición que usted tiene, porque no todos podrán ser ancianos, ancianas. Eso, imagínese, el tiempo también tiene que ayudarnos en eso. No todos pueden ser esposa de los pastores y no todos también ya somos jóvenes, pero los que están siendo jóvenes, los que tienen esa oportunidad, la juventud también es un tiempo precioso para entregarlo al Señor y para pasar por este mundo de alguna manera tan especial, que las personas que te han visto, que te han oído, que te han conocido, en sus mentes y sus corazones haya también una gratitud, un anhelo de mencionar tu nombre, de haber sido amigo. Y si no es así, entonces el perdón está primero a Dios, el arrepentimiento y el perdón, y para reconstruir nuevamente una vida, porque el Señor da esa oportunidad a todos. El apóstol Pablo, cuando habla en el capítulo 2 de Efesios, dice que éramos antes así, de toda clase de cosas malas, pero ahora Dios nos da la oportunidad de una nueva vida. Así que el Señor nos ayudará en lo que respecta a una vida ejemplar, santa, en lo que usted se esfuerza. También los siervos, los que trabajan, a veces piensan los que trabajan que son los últimos, los más marginados, los golpeados, los que no ganan nada, pero con la gracia del Señor, a veces usted le toca ser un trabajador de alguien y después también usted tiene su empresa y tiene empleados y así mismo como usted quiso que lo trataran, usted debe también tratar a los demás. Y así el Señor estará apoyando todo lo que hace. Y todo lo que hace tiene un propósito y agrada al Señor y su gracia, su doctrina. Así que el Señor le bendiga y le guarde. Y nos vemos entonces en el siguiente programa.